Un gusto, un gusto que estén aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros es todo un honor que nos den su tiempo. Sabemos que el tiempo es sumamente valioso y pudieran estar haciendo otra cosa, pero están aquí. Entonces es evidencia que de verdad les llamó mucho la atención este tema. Hoy nuevamente tenemos una invitada súper especial para mí y yo sé que para todos ustedes también lo será. Es la doctora Paz Jiménez. Les cuento que ella tiene una trayectoria súper interesante, 20 años de experiencia y a partir del 2018 pues inicia su trayectoria y su especialización en lo que es la alimentación basada en plantas y alimentos enteros. Y hoy el tema va a ser aclarando mitos sobre esta alimentación basada en plantas y alimentos enteros. Vamos a abarcar los 5 mitos más frecuentes, pero si ustedes tienen otro por ahí, podemos también, ¿por qué no aclararlo? Bienvenida Paz, bienvenida a este espacio nuevamente. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Belsen, y muchísimas gracias a cada persona que está ahí conectada. Para mí es un honor y un placer, y además es un tema que me apasiona muchísimo. Así que aquí estamos. Excelente. Bueno, iniciemos de una vez con el primer mito. No puedes obtener suficiente proteína. Bueno, eso yo lo he escuchado en estos 15 años que tengo de ser vegano un Sí, montón de veces, ¿verdad? sí. Inclusive, Es contanos. la primera objeción, para mí es como la objeción primera, la objeción natural. Incluso les confieso que la que yo también me hice la primera vez cuando escuché que mi hermano estaba en este camino, y también fue mi primera objeción. Por lo tanto, tenemos que abordarla y desmenuzarla lo más que podamos. Ya habíamos hecho a manera introductoria la semana pasada, habíamos hablado un poquito del tema, ¿verdad? A mí me parece muy importante ir desmontando estos mitos, Belsen, porque muchas veces son un obstáculo o son como un impedimento, y las personas se pierden de la oportunidad de tan siquiera tratar. Entonces saben pues que tienen muchos beneficios, pero están siempre como estas barreras, ¿verdad? Que son las que no permiten que la persona tan siquiera se dé como la oportunidad o investigue más, sino que ya hay como un bloqueo. Y por eso es tan importante irlos abordando uno por uno. Entonces, bueno, vamos con el de la proteína. Resulta que nosotros no necesitamos tantísima proteína como siempre hemos pensado. Nuestro cuerpo requiere de un 10 a un 15%, y ya con eso está muy bien. Si nosotros más bien nos excedemos, o sea, más no es mejor. El exceso lo que hace es poner una gran recarga sobre algunos órganos de excreción, como los riñones. Sí, porque nosotros no tenemos manera de acumular proteína, como si tenemos mecanismos metabólicos de acumular grasa o acumular carbohidratos. La proteína se tiene que excretar por riñón, entonces eso hace que su exceso ponga como una sobrecarga, y que eso repetidamente pueda ir dañando, pueda ir predisponiendo, ¿sí? Para ciertas enfermedades, cánceres, etcétera. Entonces, el exceso perjudicial, pero cuando es de una fuente animal, curiosamente, cuando es de una fuente vegetal, no funciona de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el requerimiento del Food and Nutrition Board y de la mayoría de instituciones que se pronuncian respecto a las adecuaciones diarias? 0,8 gramos por kilogramo de proteína por kilogramo de peso. Perdón. El de la OMS es un poco más bajo, incluso anda por 0,66, ¿sí? Pero vamos a manejarnos con este como una base, 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso. Y eso se adecua
de acuerdo a la edad, de acuerdo a si la persona está embarazada o en lactancia, de acuerdo a la actividad física, si es una persona muy atlética, ¿sí? Al sexo, a la edad, al estado de salud. Entonces, de ahí partimos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, es que las plantas no tienen suficiente proteína, pero claro que tienen suficiente. Es más, y lo hice en un video que hasta ha sido muy polémico. Las creadoras de los aminoácidos, que son los bloquecitos que conforman las proteínas, son producidos por las plantas, ¿sí? El animal en algún momento de su cadena alimenticia la consume y por eso luego cuando la gente come carne, pues obtiene proteína. Pero esa es la fuente primaria. Entonces, absolutamente todos los grupos leguminosas, granos integrales, frutas, vegetales, hongos, semillas, nueces, todo contiene proteína en diferentes proporciones, por supuesto. Siendo la que tiene más proteína las leguminosas, sí, la familia donde están todos los garbanzos, las lentejas, la soya es particularmente superior, incluso dentro de ese grupo sobresale en su cantidad de proteína. Por eso cuando hacemos algunos derivados como el tofu, como el tempe, eso es son alimentos muy altos en proteína, ¿sí? Entonces todo el día estamos sumando. Todo el día cuando comemos de estos grupos que mencioné, estamos sumando gramitos de proteína. Voy a poner un ejemplo rápido. Media taza de tofu, 10 gramos de proteína. Media taza de lentejas, 8.9. La misma cantidad de espagueti, 4 gramos. La misma cantidad de espinacas, 2,7. Brócoli, 2 gramos. Hasta el banano, 1,3 gramos. Papa al horno, 1,2. Entonces, eso que acabo de decir ya son 30 gramos de proteína y solamente 500 calorías. Entonces, si yo me como 2000 calorías, que es más o menos una base, una buena base referencial calórica, multiplico eso por 4, o sea que ya estaría comiendo 120 gramos, incluso mucho más del requerimiento. Entonces no tenemos que tener miedo. Otra parte es que del mito, porque tiene como dos vertientes, es que la calidad no es igual, pero las plantas contienen absolutamente todos los 9 aminoácidos esenciales en diferentes proporciones, de manera que cuando nosotros tenemos una alimentación suficiente y variada, ya tenemos totalmente listo nuestro requerimiento, ¿sí? Es más, no tenemos que hacer ese ejercicio de andar contando gramos ni nada. Eso simplemente lo hice como una cuestión didáctica y a manera de ejemplo y de enseñanza para que ustedes se vayan dando una idea. Y eso, Ahora, perdón, Paz, y eso lo que dices es tan bonito, ¿verdad? Porque, o sea, tan parte de la vida, porque no hay que contar calorías y porciones, simplemente estás comiendo y ya sabes que vas adquiriendo los aminoácidos esenciales y muchas cosas más, ¿verdad? Que tienen las exactamente. plantas de una vez. Exactamente, recordemos que esa proteína viene acompañada de mucha fibra, lo cual hace que la digestibilidad sea un poquito menor que el de la carne, pero no importa porque con un 10% que aumentemos, que ya por sí vimos cómo llegamos fácilmente a los, no sé, 100 gramos incluso de proteína, 100, 120 como en el ejemplo, estamos súper cubiertos y más bien incluso en un cierto excedente, ¿sí? No es como que estamos justos. ¿Cuáles son las mejores fuentes vegetales? Bueno, la soya, el tofu, el edamame, que son las formas mínimamente procesadas de la soya, los frijoles, las arvejas, las lentejas, los garbanzos, la quinoa, la avena, las nueces, las semillas, incluso los vegetales verdes, las hojas verdes contienen proteína. Yo les hice un regalito, esto es sorpresa, ni siquiera a Belsen se lo he comentado. A los que se queden hasta el final del live, hice un menú de un día con 6 recetas diferentes entre comidas principales y snacks.
con un conteo de los gramos de proteína. Entonces, vamos a estar subiendo el archivo. Al final, Excelente. Belsen, ¿me Está acordás? bien. Muchísimas gracias, Paz, qué emoción, porque así también se llevan algo, ¿verdad? De una vez práctico para Sí. que lo apliquen. Excelente. ¿Vas a decir algo más de la proteína? No, yo creo que Ok, ya otra estamos. cosa que dijiste, yo a la vez me gusta llamar proteína reciclada, ¿verdad? Cuando se habla un poco de la proteína animal, porque al final de cuentas es una proteína que se recicla y después pasa a ser consumida. Entonces, ahí a veces yo la llamo un poco así, ¿verdad? Proteína reciclada. Sí, yo diría que es una proteína intermediaria, una proteína de segunda fuente, pero que ese intermediario conlleva un montón de cosas que no son buenas para nuestra salud, como como el colesterol, toda la grasa saturada, que ambos son aterogénicos, o sea, que tapan las arterias, un montón de sustancias predisponentes a cáncer, a enfermedades crónicas. Entonces, no es inofensiva, la proteína animal es totalmente proinflamatoria, procancerígena, proaterogénica. Sí, completamente. Y es que uno lo nota, ¿verdad? Las personas que consumen proteína animal, de hecho, la tal marea alcalina, ¿verdad? Donde uno queda como en ese periodo casi de coma, ¿verdad? Es una Sí. señal. En cambio, con alimentación basada en plantas y una proteína vegetal, o sea, uno experimenta solo energía. O sea, yo desde hace Sí. 15 años ya no experimento esa tal marea alcalina. Fíjate que yo tenía un profesor que ni siquiera lo llama marea alcalina, lo llama marea roja, ¿verdad? Como cuando los océanos están vedados y uno está en una marea roja, porque si analizas la sangre eh, postprandial, o sea, después de las comidas, es una sangre que incluso recuerdo que lo vimos en el documental de The Game Changers, que es una sangre que se separa y es totalmente grasosa, Ujú. ¿verdad? Mientras que el otro es como un serum líquido. Y ese estado postprandial es muy dañino y es acumulativo. Eso todos los días, darle proteína al animal y esa cantidad de grasas al cuerpo 3 veces al día, 365 días al año, eso nos va dañando. Sí, y la obsesión que existe y aparte de eso, estar tranquilos que no hay evidencia de que existe, digamos, una deficiencia por proteína, al Es menos muy de que haya, rara. es muy raro, sí, al menos de que haya Es una enfermedad antes, ¿verdad? es una deficiencia sumamente rara. No así, por ejemplo, la deficiencia de fibra, que el 97% de la población americana está en deficiencia de fibra, pero es raro porque nadie se preocupa por la fibra, todo el mundo se preocupa por la Sí. proteína, ¿verdad? Y creo que es todo ese culto que se le ha hecho, que es el macronutriente, pues como estrella o más importante, o claro que tiene su importancia, pero no tenemos que sacarlo de contexto y llevarlo a una adecuación que es muy superior a lo que realmente necesitamos. Excelente. Bueno, pasemos con el otro mito. Espero que si tienen preguntitas también pueden escribirlas y al final las podemos abarcar. Eh, no ocupas suplementar. Uy, ahí yo quiero empezar con eso. Ya cuando pasamos a una alimentación basada en plantas, ¿verdad? Se dice, no ocupas suplementarte. Yo Ujú. recuerdo que a los 7 años de yo haberme hecho vegana, empiezo a experimentar ciertas situaciones, ¿verdad? Como hormigueo, como que la falta de memoria. Yo decía, qué raro, ¿qué es esto, verdad? Si yo consumo la levadura nutricional, alimentos fortificados, pero encendí una lamparita donde digo, bueno, no todos los días lo hago o no todos los días tengo la disciplina. Entonces, no ocupamos suplementar. No sé si ese mito lo abarcamos desde ese punto o como lo quieras abarcar, ¿verdad? Porque eso es como que Sí, lo que me quedó a mí.
Sí, he visto mucha gente que toma una decisión de volverse vegano, mm, más desde el punto de vista de ético, moral, pero tal vez no se asesoran bien y simplemente dejan los productos animales de así a rajatabla de un día para otro. Y entonces al tiempo dicen, ay, vieras qué mal que me sentía muy débil o me sentía raro o me enfermé. Y entonces pues yo digo que hacen como le dan mucha mala prensa, ¿verdad? Al veganismo. Y bueno, ya sabemos que esto no es veganismo, que es alimentación basada en plantas y alimentos enteros y son enfoques completamente diferentes, eso lo hablamos la vez pasada, pero igual se parecen y por lo tanto las personas siguen como confundiendo un concepto con el otro. Entonces luego van y cuentan esta parte, ¿verdad? Y entonces más miedo todavía, Belsen. Claro, Más se fortalece esa asociación o esa idea preconcebida o ese prejuicio hacia el tipo de alimentación basada en plantas. Entonces, si ocupamos suplementar, como cualquier patrón dietético, es importante algunos micronutrientes que siempre van a quedar por fuera, ¿verdad? Porque no vivimos en un mundo perfecto. Siempre necesitamos algunos elementos. ¿Cuáles elementos? Bueno, hablamos de la vitamina B12, cianocobalamina o metilcobalamina. Es una vitamina que no es creada ni por las plantas ni por los animales, sino más bien por microorganismos que están en la tierra. Como todo lo lavamos y no comemos con tierra, entonces no hay manera de que obtengamos este micronutriente, que es muy importante porque tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con los glóbulos rojos, ¿sí? Eso que dijiste que sentías como un hormigueo en los dedos y todo, eso es una clara síntoma de deficiencia. Y entonces la tomamos vía suplementación. Ojalá en una forma sublingual y unos 2.500 microgramos por semana, que pueden ser en una sola toma o pueden ser, digamos, 3 tomas de 1.000 microgramos. Creo que la vez pasada ya dilucidamos cuál es la mejor forma, si la cianocobalamina o la metilcobalamina. Si quieres puedo repetirlo rápidamente sí, para los que dale, no dale, para estuvieran. los que están. Ujú. Ok, la cianocobalamina es la forma sintética. Pensaríamos que por ser sintética es la menos buena, pero en este caso no, porque es más estable. Entonces nos asegura, digamos, como una mayor eficacia y que la dosis que estamos tomando realmente es y que no se ha degradado. Y la metilcobalamina la dejamos para personas que tienen algún padecimiento renal, entonces esta forma sí es la mejor para ellos. Después, hablar de la vitamina D, que no es un tema realmente de que sea una alimentación basada en plantas, sino más bien tiene que ver con nuestra exposición al sol. Entonces, no importa si es una persona que come carne o coma plantas, si no te asoleas de 15 a 30 minutos al día en una hora cercana al mediodía y sin bloqueador solar, es mejor consumirlo vía suplemento. Como es una vitamina que es liposoluble, o sea que no se excreta por orina, entonces hay que tener cuidado de no sobresuplementar. La dosis recomendada serían 2.000 unidades internacionales por día. Ok. Y omega 3 lo recomiendo, digamos, no es obligatorio como la B12, pero aunque nosotros consumamos fuentes vegetales como lo son la semilla de linaza, la semilla de chía,
la semilla de cáñamo, que la mezcla de esas tres me encanta y todos los días me tomo 2 cucharadas de eso. Pero resulta que el factor de conversión en las otras dos formas de omega 3, eh, estas semillas que mencioné contienen una forma que se llama ALA o las siglas son ALA. Y son 3 formas, una que se llama EPA y DHA. Entonces, resulta que la conversión del ALA a esas otras dos no suele ser como muy eficiente. Y si es una persona de mayor de 65 años, esa conversión también suele decrecer. Entonces, es mejor para estar completamente cubiertos y seguros tomarla vía suplemento, eso sí, un suplemento vegano a base de algas, porque bueno, finalmente los peces tienen omega 3 porque se han alimentado de algas, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. El pescado viene siendo el intermediario y el alga viene siendo la fuente original. Excelente. A mí me gustaría agregar ahí, antes de que sigas, es también como aclarar que, digamos, el que se pase a hacer, ¿verdad? Una alimentación basada en plantas y alimentos enteros, si es balanceada, si es equilibrada, no debería tener ninguna anemia o alguna deficiencia en absoluto. Yo creo que hay que entender que esto pasa en cualquier patrón dietético, Dietético. ¿verdad? Sí, porque digamos, a veces dicen, ah, es que esa persona vegetariana y vegana puede ser que no esté llevando una alimentación basada en plantas y alimentos enteros, que son cosas muy diferentes. Entonces, Exactamente. es obviamente que va a padecer porque quizás esa persona no se está informando de una manera correcta. Y pasa mucho, ay, es que yo era vegana y lo dejé porque me dio esto, o yo fui vegetariano porque me dio aquello. Y eso va Ujú, a pasar en cualquier patrón dietético, inclusive las personas que estén llevando dieta keto, dieta mediterránea, dieta lo que sea, si no lo hacen de una manera de verdad informada, posiblemente van a tener demasiadas deficiencias, ¿verdad? Entonces hay que dejar claro que en cualquier patrón se puede dar. Pero la idea es que no, con estos espacios para eso estamos, para informar. exactamente. Y por eso también la insistencia de la variedad y de al inicio siempre buscar ayuda profesional como cualquier cosa en la que yo esté emprendiendo, esté empezando de cero. Busco educarme, informarme y si tengo la posibilidad, pues acompañarme de una persona profesional Excelente. para evitar este tipo de Ujú, cosas, ¿verdad? sí. ¿Algo más que quieras agregar en este mito? No, yo creo que ya podemos ir al siguiente, el de la soya. Sí, el de la soya, pobrecita la soya, ¿verdad? Cómo la han atacado, que es mala, que es transgénica. Bueno, en parte tiene razón, es Sí, transgénica, pero ya ahí tendríamos que meternos en en el campo ambiental, que más adelante vamos a traer a alguien experto en esa área, pero no, la soya no es mala. A ver, dinos. bueno, hubo como la soya empezó a hacerse popular en la década de los 80, estamos hablando que hace 40 años, ¿verdad? Empezó a hacer un boom, aunque en Asia, digamos, pues siempre se ha consumido. Y si ves una de las zonas azules, que es la de Okinawa, bueno, fue la de Okinawa porque tristemente Okinawa hoy es de los lugares menos saludables de Japón. Pero cuando se hizo la investigación esta de National Geographic de las zonas azules, sí lo era, estamos hablando que por ahí de los 80. Y es uno de los alimentos básicos, ¿verdad? Y es donde, bueno, solían haber personas más longevas. Entonces, cuando empieza a ganar popularidad aquí en Occidente, toda la industria cárnica y la industria de los lácteos empieza como a hacerle muy mala prensa a la soya.
Obviamente esa mala prensa pues le ponen dinero detrás y hay lobbies, ¿verdad? Detrás y empieza a haber como un mecanismo de divulgación masiva en contra de la soya. Pero gracias a Dios ya hay más de 2000 estudios, estudios revisados por pares, o sea que antes de publicarse la información hay una contraparte científica que analiza los datos, ¿verdad? Y así evitamos sesgos que más bien han dado un montón de propiedades beneficiosas a la soya. Por ejemplo, se le atacó mucho que tuviera que ver en cánceres de órganos sexuales, como el cáncer de mama o el cáncer uterino, sí, cáncer de cervix. Y entonces decía que es que porque tenían estrógenos. Resulta que la soya tiene unos componentes que se llaman isoflavonas, que son fitoestrógenos, que no es igual, ¿sí? En la estructura es similar al estrógeno, pero se comportan muy diferente al estrógeno. ¿Por qué? Porque se unen a unos receptores, receptores alfa y receptores beta. Y resulta que el fitoestrógeno se une al receptor beta. Esto es un poquito técnico, pero es como importante que lo explique, ¿sí? Y el que se una al receptor beta es más bien un inhibidor del cáncer. Entonces, gracias a Dios, ya incluso el American Institute of Cancer ya ha sacado publicaciones en el 2012, 2014, ya como haciéndole justicia a la soya, Belsen. Imagínate. Sí, ayuda más bien a las mujeres con los calores de la menopausia y claro, se recomienda, digamos, las formas mínimamente procesadas como la leche de soya, como el tofu o el tempeh o el edamame, que el tempeh, por cierto, tengo un par de videos en el que enseño Y cómo hacerlo de cero. son deliciosos. En Pequeño Son, Mundo venden los frijoles, edamames y nada más es agüita, hasta para ensaladas y un montón de recetas más que pueden hacer. sí, sí recomiendo, obviamente, la mayoría de la soya es transgénica, por lo tanto la fumigan con un montón de glifosato que es sumamente dañino y cancerígeno. Entonces, siempre buscar que sea no modificada genéticamente o con solo que diga orgánica. Ya sabemos que el orgánico también cubre el transgénico. Hay una marca, ojo, no me están pagando, pero la marca de Walmart, que es la marca propia de Walmart, que se llama Great Value, es una excelente alternativa de leche de soya y es orgánica. Entonces, para Excelente. que ahí la busquen, incluso a veces se encuentra hasta en los Maxi Palí, Walmart más por menos, y a veces en algunos Maxi Palí la Y podemos sabe muy rica, la es verdad es muy que se, sabrosa. es muy, también ayuda mucho al sistema digestivo, ¿verdad? No cae pesado, a los que son intolerantes a la lactosa, hasta eso, ¿verdad? Porque somos intolerantes a la lactosa, porque esa leche no pertenece, no va para nosotros. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. También es la que más proteína tiene y como siento yo que es como la más taco a taco con la leche de vaca por la cremosidad y el cuerpo que tiene, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, la leche de almendra es una leche mucho más fluida, más liviana. La de soya es como que tiene más cuerpo, con el café queda muy rica. Excelente, buena opción. En PriceMart también hay una que traen que es orgánica de leche de soya y Sí, bueno, hay muchas opciones, ¿verdad? Yo creo que es simplemente como fijarse y si se encuentran productos de soya no transgénicos. Entonces, no le teman a la soya, como dice Paz, hay muchos estudios en lo que es en el área de fitness deportivo, atlético, como ustedes
quieran ponerle, se utiliza demasiado, inclusive en soya texturizada, ¿verdad? Pero bueno, también el atleta trata, ahorita hay una tendencia muy bonita que el atleta se trata de hacerlo más natural, pero también está la otra contraparte que es pues, todo procesado, ¿verdad? No importa qué, mientras que logres tus objetivos deportivos. Pero sí, buenísimo, entonces no le teman. Hay una tesis que se hizo en Argentina muy buena, que está como para leerla, y todo es sobre la soya y todos los resultados beneficiosos que tiene hacia la salud. Entonces no le Ujú. teman. Al menos de que sea alérgica, ¿verdad? Si ya hay un diagnóstico de alergia, pues no se puede consumir. Eh, ¿Me escuchas, Paz? ¿O te Sí, quedaste como perfecto. pensando? Estaba esperando el próximo. La alimentación basada en plantas no es saludable. Sí, yo diría que eso más bien se aplica a la dieta vegana, no es saludable. Ujú, claro. Eh, es difícil que una alimentación basada en plantas y alimentos enteros no sea saludable. Es muy difícil decir eso. Tendrías que comer solo un alimento durante todo el día y entonces ahí te diría que no está siendo saludable. Pero si es suficiente y variada, los dos requisitos que hemos repetido en muchas ocasiones, eh, vas a estar bien, ¿verdad? Comiendo de todos los grupos y las cantidades como indicadas de cada uno. Pero Creo, perdón, dale, perdón. sí, pero en la dieta vegana sí es muy factible poder afirmar eso, que la dieta vegana no es saludable. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Puedes comer galletas Oreo, papas fritas, caramelos, tomar gaseosas, comer pizza congelada y pasar a punta de leches y carnes veganas. Y entonces ahí te digo, eso es ciertísimo, no es saludable, porque estás viviendo a punta de productos ultraprocesados y solo estás tomando como filtro el que no contenga productos animales, pero es que eso no lo hace sano. Por eso el concepto de alimentación basada en plantas es la mitad y la otra mitad es y alimentos enteros. Y son las dos cosas en sinergia y fusionadas las que te van a llevar a la alimentación más saludable que existe. ¿Sí? Pero siempre los dos conceptos. Entonces, veo algo y digo, ay, esto no tiene productos animales, genial, cumplió con el primer criterio. Y el segundo criterio es entero. No, no es entero, es súper ultra procesado. Entonces, no. Perfecto. No, sin embargo, digamos que la vez pasada también lo abarcamos, esos productos ultraprocesados que sean mínimamente consumidos, ¿verdad? Si estás haciendo la transición porque estás como en ese objetivo ético y moral, ¿verdad? De que querés hacer el paso, no querés ya consumir productos de origen animal, ya sea inclusive por el ambiente o porque te duele ver los animales, todo lo que pasan, entonces sí sirve, pero que sea mínimo consumo y todo lo demás que sea alimentos basados en plantas y enteros, que eso sería como el ideal, ¿verdad? Claro, todas esas tortas, Impossible Burger y todas estas pueden ser de consumo ocasional, Belsen. Exacto. O una persona que está como tratando de empezando, iniciando su transición y dice, uy, tengo un antojo increíble de comerme una hamburguesa. Entonces ahí sí te digo, bueno, sustituya la torta de carne por la Impossible, pero no como una cuestión del Canasta diario. básica. No es de canasta básica, es Aparte de que, consumo ocasional. y creo que ahí venimos al otro, que entonces se hace demasiado cara, ¿verdad? Exactamente, eso inmediatamente nos llevaría al quinto y último mito. Y es decir, ay, no, es que yo no puedo pagar eso, ¿verdad? Mucha gente, eh, no sé, de escasos recursos o así, o ni tanto, porque te voy a decir más o menos cómo andan los precios de las carnes. Aquí lo estuve averiguando.
Un kilo de res ronda los 7,000 colones. ¡Ah! Un kilo de queso ronda los 6,000. Wow. El pescado, 8,000. Ah, Pollo, pechuga deshuesada, 6,200 no colones. sé. Entonces, más bien, cuando hablamos de leguminosas, cuando hablamos de granos enteros, frutas, vegetales, son los alimentos más baratos. Incluso hasta los frijoles son parte de la canasta básica, ¿verdad? Ni siquiera está tasado con impuestos. Si vemos, Belsen, que tenemos la bendición de vivir en un país tropical, donde no tenemos inviernos duros, tenemos frutas todo el año, las frutas tropicales. eh, Nos vamos a la feria con 20,000 colones y volvemos a la casa con el carrito lleno. O Ah, sea, tenemos demasiadas ventajas respecto incluso a países con más dinero. Eh, Me acuerdo ver el especial este de The Blue Zones cuando Dan Buettner venía a Nicoya y decía, es que de todas las 5 zonas azules, esta es la gente más pobre, pero comían arroz, frijoles, ayote ayote. sazón y, y tenían vidas longevas y saludables. Entonces, esa comida que decimos comida de campesino, ¿verdad? Que son las leguminosas, es la mejor y es la más barata. Entonces, me atrevo a decirte, más bien vas a ahorrar, Ujú. vas a poder ahorrar en la cuenta del súper. Ahora, si yo voy a basar mi alimentación en todos estos productos de transición, quesos veganos, estas tortas congeladas, si yo voy a pretender comer eso todos los días, que nutricionalmente no te lo recomiendo, pues ahí sí, puede que salga más caro. Pero basándose en frutas, vegetales, granos integrales, leguminosas, nueces y semillas, aún ese grupo que digamos suele ser un poquito más costoso, una bolsota de nueces anda también en los 6,000 colones, o sea, lo Pero mismo ¿cuánto que te dura? y te dura un montón, porque esas son, digamos, el consumo de nuestras grasas enteras y comemos un 10% de la dieta proveniente de esas grasas enteras, ¿verdad? Entonces lo usamos solo como un topping o como en pequeñas cantidades. Entonces nos rinde un montón. Así es que yo diría que si eso es lo que a usted lo está deteniendo, el pensar que es más cara, no tenga miedo, más bien se va a sorprender porque probablemente vas a obtener ahorros importantes. Inclusive cuando uno viaja, ¿verdad? En ciertas, casi que todos los países hay frutas, hay vegetales, hay frijoles, ¿verdad? Que se exportan, o sea, en los restaurantes también. Creo que es como Sí, ya casi, al menos de que te metas en, no sé, un desierto o algo así, ahí tal vez quizás te cueste más, pero y, eso es y un caso comprar, hipotético. y comprar local Ujú. y lo de temporada. Entonces, si me decís, ay, pase, un kilo de blueberries, un kilo de cerezas, claro, porque eso es importado, eso no lo producimos nosotros acá. Pero entonces, bueno, si voy de viaje, pues aprovecho para comprar eso porque allá va a ser lo local, pero Claro. aquí compro mi papayita, mi piña, mi sandía, mis mangos, mis bananos. Y a un precio eh, relativamente comparado a muchos de esos países, ¿verdad? Muy baratos. Otra cosa, Paz, a veces la gente también dice, ay, pero tienen ese montón de pesticidas. La vez pasada también hablábamos de que antes de preocuparnos por orgánico, hay que hacer el cambio. Inclusive hay registros, ¿verdad? Estudios que demuestran con solo el cambio, una alimentación basada en plantas, con ese montón de disque pesticidas y fertilizantes artificiales que tienen aún las plantas siguen siendo poderosísimas. Y si lo encontrás Exactamente. orgánico, es como un premio, ¿verdad? Es como algo
Increíble. exactamente. El punto con esto es que las plantas hay maneras de lavarlas, Ujú. que de hecho voy a sacar un video próximamente de cuál es el procedimiento y la dosis, en que le puede remover hasta un 85, un 90% de cualquier resto de pesticidas, pero las carnes no hay manera, ¿No? porque eso se bioacumula. Entonces no hay manera de sacarlos, ¿verdad? Mientras que la planta sí la puedes lavar. Ahora, hay unas plantas que se llaman la docena sucia que sí suelen absorber mucho pesticida y aun cuando les hagamos este tratamiento van a seguir siendo altas. Pero son, por ejemplo, las frutas de cáscara muy delgada, Ujú. como las manzanas, las peras, las nectarinas, los melocotones, pero son las importadas. Entonces Sí, claro. volvemos a lo mismo, ¿verdad? Las de cáscara gruesa, que son las tropicales, la piña que tiene así cascarota, la sandía que tiene una El cascarota, esas, banano. exacto, esas no hay problema. ¿Verdad? Porque las pelamos y ahí en esa cáscara se quedó la mayoría del resto de pesticidas y herbicidas y todo lo que pueda tener. No, Entonces sí que buenísimo. eso tampoco, eso sería como un sexto mito, Elsen, creo. Sí. Ahí hicimos un bonus. Un bonus. Bueno, ahora ya terminamos con los 5 mitos y ese bonus sexto. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? Recuerden que este espacio es para ustedes, para eso es creado, para que las personas se informen y además de eso puedan hacer sus preguntitas. Si no tienen preguntas, igual recuerden que nos pueden contactar a Paz Jiménez por Instagram, ¿verdad? Como nutricionista basada en plantas, a mí, Verse Palacio Esencial, que somos diferentes ámbitos, pero al final de cuentas trabajamos por un objetivo, ¿verdad? Que las personas tengan una mejor salud, un mejor estilo de vida, que se sientan tan bien como nosotros nos sentimos, llevando la alimentación basada en plantas y alimentos enteros. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quería ir como cargando el archivo que les ofrecí. Ah, ok. No Ujú. sé cómo hacerlo. No puedes compartirlo por acá, por el chat. Es que no veo cómo hacer adjuntos, archivos adjuntos. Dice, abajo dice, hay como unas letritas. Vamos a ver. Ajá, ese formato. Ajá, Ah, formato, una carita y después ahí dice file. lo Ahí, que dice es añadir enlace. voy a ver si es que también te tengo que dar ciertos. Creo que no puedo subir archivos. Déjame ver si puedes. Si no, lo que hacemos es que lo subo a la página web Ah, y bueno, sí. Y las personas lo pueden ver desde ahí. sí, Entonces, si quieres escribirse aquí cómo se llama tu página web o darles el link, ok. tal vez en notas, pero no, es que no te salen notas. Y a mí aquí no me deja como ponerte. Ajá. Entonces, si quieren, se van a ese website, ¿verdad? A esa página web y ahí la doctora va a subir el archivo para que así lo descarguen. Ok, ninguna pregunta. Si no, ya estamos por el día de hoy. El próximo lunes no va a haber episodio, sino hasta el 23 de septiembre, pero vamos a traer ahora a un nuevo invitado que se va a llamar Luis Carranza. Él es atleta y coach también en alimentación basada en plantas y alimentos enteros. Él es atleta en artes marciales. Súper chiva. Y vamos a hablar de la musculatura y proteína vegetal, mito o realidad. O sea, vamos a aún más extendernos sobre el tema de la proteína, para que ustedes así no le tengan miedo al cambio y que de verdad
se nutran de las plantas. ¿No tenemos comentarios? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces muchísimas gracias a todos, Paz. Muchas gracias de nuevo. Gracias a vos, Belsen, y gracias a todas las personas que sacaron el ratito y los felicito por interesarse en el tema y por siempre tener ese corazón de aprendiz. Excelente. Bueno, buenas noches a todos. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.